Hola a todos. 3M les da la bienvenida a esta charla en el marco de la Feria Virtual de Sodimac. Hoy vamos a hablar de protección contra caídas. Y es importante tener en cuenta que en Colombia mueren en promedio 2 personas diariamente a causa de las caídas. El 70% de estas caídas están relacionadas con actividades ligadas a la construcción o mantenimiento. El mayor porcentaje de las caídas y de aquellos accidentes se dan desde caídas desde cubiertas, también caídas desde una escalera y también en plataformas. Hay que tener en cuenta que los trabajos que se realizan en los andamios o en alguna estructura como tal también generan un alto porcentaje en estas fatalidades. Es muy importante tener en cuenta que los niveles inferiores también son consideradas niveles de riesgo para las caídas. Por tal razón, tenemos en cuenta que la resolución 1409 del 2012 en Colombia nos dice que todos los trabajos realizados a partir de 1.5 metros son considerados trabajos en alturas y necesitan la protección adecuada para cada uno de esos trabajos. Hay que tener en cuenta que en la caída libre, cualquier fracción de segundo nos puede dar y nos puede perjudicar una caída de una distancia en metros. Como tal y como vemos nosotros en esta tabla, podemos darnos cuenta que esas caídas desde diferentes alturas nos generan niveles de riesgos muy altos. Quiere decir que en medio segundo yo ya he tenido una caída de 1.23 metros y esto es considerando el peso de una persona promedio, ya alcanzando velocidades hasta de 17.6 kilómetros por hora. En un segundo ya hemos caído 4.9 metros, es decir, a una distancia de 35.3 kilómetros por hora. Desde la primera fracción de segundo, desde 0.1 segundos, a partir de ahí ya generamos una caída. Y el movimiento, cuando inicia en medio segundo, que luego se convierte en un movimiento leve y luego ya se convierte en un movimiento dinámico continuo y pues obviamente el tiempo pasa y obviamente la distancia que se tenga nos va a generar una mayor velocidad. Es por eso que debemos tener en cuenta que los riesgos en la caída y las muertes por caídas son bastante, nos puede afectar. Ahora vamos a ver algunas que son unas prácticas y ustedes van a juzgar si esas prácticas son o no buenas prácticas. Y son muy comunes en construcción. ¿Recuerdan esta fotografía muy famosa en las construcciones de rascacielos en los Estados Unidos en el siglo pasado? Y eran personas que obviamente no tenían ningún tipo de protección. Entonces, ¿son buenas prácticas? Obviamente que no. O por lo menos estos casos en los que vemos a esta persona que está soportada por sus propios compañeros sin ningún tipo de protección contra caídas, sin ninguna medida de seguridad como tal, sino únicamente sus compañeros lo están sosteniendo. O este otro, que tal vez considera que está seguro porque está amarrado a una cuerda y muy seguramente tiene un arnés puesto como lo estamos viendo acá, pero no está teniendo una protección adecuada porque es su compañero el que es considerado el punto de anclaje y el conector está haciendo una cuerda. ¿Esto es común en Colombia? Seguramente lo es. O esta otra. Generalmente nosotros en este momento estamos viendo que es un dispositivo que muy seguramente puede funcionar para trabajos en alturas, pero su punto de anclaje es una barra de acero corrugado que hace parte del refuerzo de acero de esta columna. Entonces juzguen ustedes que muchas veces estas prácticas son muy conocidas y son muy vistas en el sector de la construcción en nuestro país, en nuestras ciudades, y obviamente eso se convierte en un nivel de riesgo bastante alto. Es muy común también ver este tipo de dispositivos que son ganchos, que muy seguramente, como lo mencioné, hacen parte de productos o elementos que están certificados, pero están sujetos a algo que es muy común, a las varillas o a las barras corrugadas que hacen parte del refuerzo en acero de las columnas. Lo he visto también. O este otro,
que son dispositivos de anclaje que muy seguramente son anclajes diseñados para otro tipo de elementos y que su capacidad portante no es la suficiente. Y vemos que muchas veces es utilizado como puntos de anclaje para líneas de vida. Y son elementos que claramente no están diseñados para tal fin, porque no están con la capacidad y tampoco tienen la forma adecuada para hacer uno de estos soportes y esta práctica es muy común. O esta otra llama bastante la atención, dado que muchas veces estamos utilizando o estamos viendo andamios colgantes para trabajos en fachadas y no tienen ningún tipo de punto de anclaje a la estructura. Aquí estamos viendo que sus puntos de anclaje son sacos de arena o muchas veces elementos que pueden generar un peso, pero no están diseñados para esto. Entonces, estas personas que están aquí, no sabemos a qué altura se encuentran, pero están en un nivel de riesgo bastante alto. En este caso, nosotros también vemos personas que trabajan sobre estructuras metálicas sin ningún tipo de protección y se confían el uno al otro. Se confían en que si están en este caso sentados en una cercha que está diseñada únicamente pues para soportar una estructura y ellos están haciendo su trabajo, ellos están haciendo su trabajo allí. O también es muy común ver personas que acceden a espacios confinados, como vemos en este caso, y que simplemente están sostenidas por su compañero o de tal forma que no están utilizando los elementos de descenso adecuados para este tipo. O este que está trabajando en un plano inclinado y que está haciendo alguna instalación o algún arreglo o algún mantenimiento en una fachada o en una cubierta en vidrio, que es un plano inclinado y está siendo sostenido por sus compañeros. Eso es un nivel de riesgo bastante alto, no solo por la responsabilidad de la persona misma, sino también de las personas que lo están sosteniendo. ¿Qué pasa si una persona de estas no tiene la fuerza suficiente o la soga con la que se está sosteniendo no resiste? Finalmente, para eso están diseñados los elementos de protección personal y los elementos de protección. Podemos ver infinidades de procesos que están mal ejecutados, como el caso de este andamio que tiene una escalera en la parte superior, o como esta persona que está haciendo un arreglo en un aire acondicionado en una cubierta y que está siendo sostenido por otra persona. Entonces son prácticas muy comunes que nosotros vemos en el día a día. O esta persona que está trabajando en el borde solo parado sobre una escalera y sin ningún tipo de protección. O estas otras que también son muy comunes verlas y es como una persona va a estar haciendo algún trabajo de pie sobre el brazo de una excavadora o sobre el brazo de una grúa donde se coloca el gancho. O esta persona que también que vemos a la parte de derecha que es mucho más valiente y que está sostenido sobre los alineadores de la formaleta de madera. Esta práctica también es muy común, ¿no? Muchas veces vemos las personas que están paradas sobre las formaletas de madera o la formaleta metálica y sencillamente su punto de anclaje va a ser el acero de refuerzo de la misma estructura o la misma formaleta. O esta persona que está sobre una escalera, digamos que mal constituida y sobre tablas como tal, también generando uno de estos trabajos. Todos son niveles de riesgos y podemos ver infografías que todos nos van a mostrar lo mismo. Pero aquí estamos para mostrarles cuál es el que consideramos el ABC de la protección contra caídas. El ABC, como su nombre lo indica, A corresponde a los puntos de anclaje, B, el arnés o el elemento que lo sostiene, el arnés de cuerpo completo, y C, los conectores de anclaje. ¿Cómo funcionan cada uno de ellos? Para conectar el punto A, que es el anclaje, que es el punto que me permite una fijación segura y que varía, pues obviamente según el sector, la función, debe resistir la carga de una caída. Vimos en los ejemplos anteriores que las personas se confiaban en que su punto de anclaje fuera su compañero o el acero de refuerzo. Seguramente nosotros no somos muy conscientes de eso algunas veces, pero necesitamos unir B, que es nuestro cuerpo, a este punto A. Y lo hacemos a través de un conector C, que son los puntos de conexión o también llamados slingas. Entonces, en el punto A siempre lo debemos tener el punto de anclaje. B es el arnés, que es el equipo que distribuye en mi cuerpo las fuerzas de frenado de una caída y que está distribuido entre los muslos,
el pecho y los hombros, y suministra un punto de unión entre el cuerpo del trabajador y el sistema de protección anticaídas. Y C, que son los conectores, son los productos como las eslingas o los retráctiles que unen el arnés del trabajador al punto de anclaje. Básicamente, nosotros debemos también tener en cuenta cuál es la máxima fuerza de arresto o de detención. Y es la máxima fuerza que puede soportar un trabajador sin sufrir una lesión. Aquí nosotros vemos un ejemplo con una fuerza de detención de 1800 libras, la cual es la que nos puede ayudar a soportar esa caída. Sencillamente necesitamos tener equipos y necesitamos tener sistemas de protección contra caídas que puedan resistir este tipo de cargas y que la caída, las cargas que provoca la caída del trabajador. Nosotros necesitamos trabajar en una superficie, debemos tener en cuenta cuál es el espacio libre de caída o el más conocido como requerimiento de claridad. El requerimiento de claridad no es más que la distancia vertical que se requiere para caer, para evitar que el trabajador caiga y golpee contra el suelo o contra la superficie inmediatamente anterior o contra algún obstáculo. Entonces, como vemos en la figura, si hay una persona que está haciendo un trabajo en una altura X, debe tener en cuenta cuál es la longitud de la eslinga, porque muchas veces nosotros trabajamos con eslingas, pero no somos conscientes de que las eslingas tienen una longitud y es la longitud máxima de la eslinga sin elongación o sin que se despliegue el absorbedor. Generalmente, y lo que la norma nos permite es que el despliegue del absorbedor sea hasta 1.20 metros, que es lo que nos dice la norma ANSI, que es la norma americana, más la altura del trabajador, considerando un promedio de 1,80 m y también considerando la distancia de seguridad. Porque finalmente cuando una persona tiene un punto de anclaje en la parte superior sobre su cabeza, tiene que considerar esta longitud para el despliegue. Si nosotros estamos trabajando con en otro tipo de alturas o que nuestro punto de anclaje está a la altura de la cintura o a la altura de las rodillas, debemos considerar que ese requerimiento de claridad y esa longitud de caída se va a desplazar la misma longitud. Vamos a ver un video con una explicación básica muy importante respecto de la utilización de los equipos de trabajo en alturas y también vamos a explicar brevemente la utilización de cada uno de ellos. Bueno, John, cuéntanos, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Bueno, básicamente tenemos los equipos necesarios o esenciales para hacer un trabajo seguro en alturas. Recordémosle a los especialistas que si yo necesito hacer una labor a más de 1.5 metros sobre un nivel inferior, de acuerdo a la resolución 1409 expedida en el 2012 por el Ministerio de Trabajo, debo tener equipos necesarios para hacer ese trabajo. Dentro de los equipos, 3M los llama el ABC de protección contra caídas. ¿Qué significa el ABC? Son los elementos y aspectos básicos que yo debo tener cada vez que va a hacer cualquier trabajo en alturas. Entonces, como A, vamos a tener el tema de anclajes. El anclaje pues, es la conexión segura que yo voy a tener en caso de que no tenga una conexión fija dentro de una construcción. Entonces, anclajes tenemos anclajes fijos y portátiles. El que tenemos acá el día de hoy es un anclaje portátil de la marca Arce, que básicamente lo que hace es abrazar la estructura y generarme una conexión segura con un anillo en D, ¿listo? De donde yo voy a conectar. En cuanto al B, de la ABC que te estoy hablando, tenemos como ve el arnés o los arneses. Acá en este caso tenemos dos arneses de la marca de 3M. Como C, como conectores, como del ABC que venimos hablando, tenemos las eslingas. Básicamente tenemos dos tipos de eslingas, una eslinga de posicionamiento, que es como la que yo tengo acá, y una eslinga de detención de caídas como la que tengo acá, que es la que tiene el absorbedor de impacto o el paquete que tú ves acá. Camila, para que veamos la diferencia entre una eslinga de detención de caídas y una eslinga de posicionamiento, te invito a hacer un ejercicio en el vehículo que yo traje.
En ese vehículo tenemos una pesa donde vamos a hacer un ejercicio y vamos a someter las dos eslingas a una caída para que veas la diferencia entre la una y la otra. ¿Te parece? Vamos. Bueno, Camila, te presento el vehículo con el que hacemos las demostraciones y las pruebas en 3M. Básicamente lo que vamos a hacer ahorita es una prueba destructiva de un equipo como el que tú tienes en la mano, una eslinga de detención de caídas. ¿En qué consiste la prueba? Por acá, en mis manos, tengo una eslinga similar a la que tú tienes ahí, con absorbedor de impacto tipo paquete. Lo que vamos a hacer es que a la pesa que tenemos en la parte de abajo le vamos a conectar la eslinga, la vamos a subir a 4 metros y vamos a ver dos características importantes. Una, cómo funciona la eslinga de detención de caídas y dos, cuánto le transmite a mi cuerpo. Bueno, entonces conectamos el paquete o el absorbedor hacia la persona, en este caso aquí a la argolla que tiene la pesa, y el otro extremo al punto de anclaje que tiene el vehículo en la parte superior. Esta pesa tiene una masa de 103 kilogramos que va a simular a una persona que pesa eso, ¿listo? Y la vamos a subir a 4 metros de altura. Bueno, entonces hacemos el ejercicio. Muy bien, en el tablero que tenemos en la parte de arriba, él nos va a indicar la cantidad de kilogramos fuerza que recibe la persona en la caída. Bueno, hagamos el ejercicio. Vamos a soltar a la persona en 3, 2, 1. ¿Cómo funciona la eslinga? Básicamente el amortiguador es la riata blanca que tenemos internamente, pues se desprende y evita que me transmita mayor carga al cuerpo. ¿Cuánto es la elongación de aquí a acá? La elongación del amortiguador es 1,07. Por resolución nos dice que lo máximo que debe elongar el amortiguador de la eslinga debe ser 1,07. ¿Listo? Para la normativa colombiana. Adicional a eso, recibimos 371 kilogramos fuerza, que nos dice la misma resolución, que para que la persona no sufra ningún tipo de traumatismo, lo máximo que debe recibir con este elemento son 408 kilogramos fuerza. Llegamos a 371, quedamos bien, quedamos por debajo de lo que nos dice la norma. Bien, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio utilizando una eslinga sin absorbedor. Bueno, Camila, aquí ya preparamos el escenario. Es el mismo escenario, una persona que pesa 103 kilogramos a 4 metros de altura, simplemente que ahora va a estar conectada con la eslinga de posicionamiento o restricción, sin absorbedor. Bueno, el tablero nuevamente está en ceros para que miremos la diferencia entre la una y la otra. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a soltar a la persona en 3, 2, 1. Bueno, ¿notaste la diferencia? Bastante. Si miramos el tablero, nos dice que recibió 1.797 kilogramos fuerza, casi 6 veces lo que recibió con la eslinga sin absorbedor, simplemente por utilizar el elemento que no es el adecuado. Entonces la gran conclusión es, si yo tengo riesgo de caída, debo utilizar una eslinga de detención de caídas con absorbedor de impacto tipo paquete. Bueno, especialistas, recuerden que la seguridad y salud en el trabajo es compromiso de todos. Y recuerden que lo más importante cuando yo trabajo en alturas es llegar sano y salvo a mi casa. Como ya lo vimos, el anclaje es el punto seguro de conexión y siempre es denominado con la letra A dentro del ABC de la protección contra caídas. Y como ya lo dijimos y como lo vimos también en el video, el anclaje puede ser anclaje fijo o anclaje portátil. Y los anclajes portátiles son aquellos que están compuestos en riata con anillos en acero y que son certificados previamente. Los anclajes nos permiten ese punto seguro de conexión para cualquier tipo de eslingas. Recuerden que tenemos eslingas para detención de caída. Aquí vemos el anclaje en la parte superior. Y también tenemos eslingas de posicionamiento para trabajar en un punto fijo y este va a ser mi punto de anclaje como tal. O también tenemos anclajes, en este caso que son instalados, anclajes fijos sobre cubierta, que me permiten trabajar con eslingas de restricción de movimiento. Hay que tener en cuenta que los arneses tienen diferentes argollas. Los arneses tienen una argolla que me permite tener y fijar las eslingas de detención. Esta se llama la argolla dorsal.
Existen otras argollas que están hacia los costados, específicamente a la altura entre la cintura y el muslo, que me permiten instalar las eslingas de posicionamiento, y también tenemos la argolla frontal que me permite hacer la conexión a líneas de vida específicamente para ascenso a escaleras. Cada una de esas argollas tiene su función y no todas las argollas están diseñadas para todo tipo de eslingas o para cualquier tipo de movimiento o de caída. Hay que utilizar siempre la que es adecuada. Existen también arneses especializados, sabiendo que el arnés distribuye las fuerzas de frenado de la caída en el cuerpo y que es la unión entre el cuerpo del trabajador y el sistema de protección anticaídas. Existen arneses multipropósito y también existen arneses que me permiten trabajos especiales, como los arneses dieléctricos, como los arneses Hotworks, que son los arneses para trabajo en soldadura o trabajo en caliente. También arneses en poliuretano que tienen un recubrimiento en poliuretano y que permiten que no impregne ningún tipo de sustancia química o corrosiva en las fibras del arnés. También existe arnés encuellador que se utiliza en el sector petrolero y también el arnés en arco eléctrico para este tipo de trabajos. Las eslingas, tenemos eslingas de posicionamiento que, como lo mencionamos, son las que nos permiten hacer un trabajo fijo y que no están diseñadas para la restricción de caídas. Para eso existen las eslingas de detención sencilla o de tensión doble, que tienen un dispositivo absorbedor que, como su nombre lo dice, absorbe toda la carga en el momento que se genera una caída, disminuyendo así, como lo vimos en el video, la fuerza que va a llegar o que se va a transmitir sobre el cuerpo de las personas. Por eso se llaman eslingas de detención con absorbedor de energía, mientras que las de posicionamiento son únicamente para el trabajo que va a realizar la persona y que va a restringir el movimiento de la persona cuando trabaja en el borde de una estructura, cuando trabaja en alguna torre, y que no va a permitir que yo tenga ningún tipo de movimiento. Pero recuerden que siempre se debe utilizar la eslinga correcta y debe estar sujetada a la argolla correctamente. Entonces, las eslingas de posicionamiento por lo general son utilizadas en las argollas laterales, y las de detención, tanto sencilla como doble, siempre son utilizadas en la argolla dorsal. Volvemos a hablar del requerimiento de claridad, ya porque tenemos más claro el concepto, y como lo mencionamos anteriormente, este es el espacio libre de caída en caso de que el trabajador vaya a tener algún tipo de lesión, y debemos siempre considerar cuál es la altura en la que estamos trabajando para utilizar el equipo de protección contra caídas y es la eslinga correcta. El arnés es uno de los componentes de un sistema de protección contra caídas. Su función es soportar el cuerpo del usuario, mantenerlo unido al punto de anclaje a través del conector y distribuir de manera uniforme la fuerza transmitida en caso de una caída. Las eslingas con absorbedor de impacto son los conectores entre el punto de anclaje y el arnés de cuerpo completo y deben ser usadas cuando exista riesgo potencial de caída. Permiten reducir la energía originada en la caída para que esta fuerza no llegue al usuario del sistema de protección. Las eslingas de posicionamiento y restricción permiten mantenerse anclado a un punto fijo para realizar una tarea en altura o limitar el movimiento en torno a un punto de anclaje y así evitar la caída del usuario. Escoja un arnés que esté certificado. En nuestro mercado es habitual seguir como estándar de referencia la norma ANSI Z359.11 del 2014. Verifique que preferiblemente dicha certificación sea emitida por una tercera parte competente. Es fácil identificar un arnés que cumpla con dicho estándar. Cuenta con portaeslingas, cubre etiqueta, indicador de impacto, reata dorsal y subpélvica. Uno de los estilos más comunes en arneses es el cruzado con 4 argollas, cuyo uso se da para detención y restricción de caídas con conexión a la argolla dorsal, posicionamiento con las argollas laterales y ascenso y descenso con la argolla frontal.
Para ponerse el arnés apropiadamente, levántelo de la argolla dorsal, evitando que se enreden las correas. Esta maniobra permitirá manipular fácilmente el elemento. A continuación, suelte todas las reatas para que caigan hacia abajo y así identificará la mejor forma de ponerse el equipo. Asegúrese de haber soltado todas las hebillas superiores e inferiores para facilitar la postura. Póngase el equipo por su costado y desde la parte posterior de su cuerpo. Posteriormente, debe asegurar la hebilla ubicada en el pecho. En cuanto haya hecho esto, proceda con ambas reatas inferiores y asegure de la misma manera. Cuando se trate de un arnés con hebillas de traslape, pase una dentro de la otra hasta que queden aseguradas. Si tiene un arnés con hebillas de conexión rápida, confirme que el testigo es visible a través de la hebilla hembra. Así se dará cuenta de que la conexión ha sido exitosa y es segura. Cuando haya terminado estos pasos, proceda a ajustar la extensión de cada terminal hasta quedar firme en sus extremidades, sin perder la comodidad. Para esto, deslice suavemente las reatas entre los dispositivos tensores hasta graduar a su preferencia. Una forma práctica de comprobar el ajuste es que entre la reata y su cuerpo pasen 2 dedos de su mano. Los arneses 3M son de talla única, diseñados específicamente para cubrir la gran mayoría de los prototipos del usuario del equipo. Para usar una eslinga de tensión caídas, primero enganche el terminal más cercano al absorbedor a su argolla dorsal y posteriormente conecte los ganchos a un punto de anclaje. Cuando una de las piernas de la eslinga no esté en uso, conéctela al dispositivo portaeslinga. Evitará enredos y lesiones en caso de un incidente. Las eslingas de posicionamiento deben ser usadas con las argollas laterales. Cuando desee trabajar cerca de alguna estructura, conecte una terminal de la eslinga a una argolla, luego pásela alrededor de la estructura y finalmente termine la conexión con su otra argolla de posicionamiento. No olvide hacer la inspección periódica de sus equipos de acuerdo a las recomendaciones de 3M. Almacénelos en un lugar limpio y sin humedad para evitar la degradación de los tejidos y herrajes. Deben ser descartados los productos que ya no estén en condiciones de uso de acuerdo al criterio del inspector de equipos. ¿Sabes cuánto es el tiempo de vida útil de los equipos para trabajo en alturas? Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y es que según lo que establece la resolución 1409 del 2012 del Ministerio de Trabajo, en Colombia, todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en alturas debe garantizar la operatividad de un programa de inspección conforme a las disposiciones de la resolución. Los sistemas de protección contra caídas se inspeccionan por lo menos una vez al año a través de una persona o un equipo de personas que estén avaladas por el fabricante o calificados según corresponda. La vida útil de cualquier elemento de protección contra caídas inicia a partir de la fecha de la compra del producto, nuevo y sin encontrarse en servicio. Los equipos de protección contra caídas para trabajo en alturas no tienen fecha de vencimiento. Ninguna de las normas de referencia ANSI para la fabricación de este tipo de elementos establece que los equipos tengan fecha de vencimiento. Así que es muy clara la norma, tanto nacional como internacional, de que los equipos no tienen fecha de vencimiento. La vida útil está sujeta única y exclusivamente por el uso adecuado que se le dé al elemento. No realizarle ningún tipo de modificaciones o alteraciones al producto y respetar las instrucciones del fabricante durante su uso, instalación, mantenimiento e inspección del producto. Absolutamente todos los elementos de protección contra caídas tienen certificación. Todos los equipos de 3M tienen las certificaciones adecuadas. Los equipos los puedes encontrar en las tiendas de Sodimac a nivel nacional. Tengan en cuenta que 3M trabaja diariamente para que los trabajadores en todo el mundo estén protegidos.
3M desarrolla los mejores equipos y elementos de protección contra caídas y de protección personal. Las soluciones más completas están en el portafolio de 3M y como lo mencioné, lo pueden encontrar en las tiendas de Home Center. Básicamente encontramos los anclajes portátiles, las eslingas tanto de posicionamiento como de detención de caídas y también diferentes tipos de arneses. Arneses multipropósito, específicamente arneses multipropósito de 4 argollas que permiten realizar trabajos en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de construcción y de aplicación. Tengan en cuenta siempre las instrucciones que tienen cada uno de estos equipos. Los equipos siempre vienen sellados, los equipos vienen con su manual y vienen con sus instrucciones y siempre, como lo dice la norma, se debe hacer la inspección una vez al año por parte de un inspector de equipos calificado por el fabricante. Por lo tanto, vale la pena mencionar que los equipos de protección contra caídas no tienen fecha de vencimiento. Independiente de la fecha de fabricación, si el equipo está nuevo y tiene las condiciones de almacenamiento adecuadas, no tiene ninguna fecha de vencimiento, pero siempre debe ser inspeccionado a la hora de empezar su uso a través de una carta o a través de un elemento de activación y también se le tiene que hacer el seguimiento a través de la inspección que se debe hacer por lo menos una vez al año. Y que obviamente las aplicaciones y la utilización de este equipo tienen que ser las adecuadas. Cualquier duda la pueden consultar a través de las páginas en internet y de redes sociales de 3M para que puedan conocer más acerca de las soluciones que hay, no solo en protección contra caídas, sino también en las soluciones de seguridad personal y todas las soluciones en industria que tiene 3M, porque 3M es ciencia de la seguridad y 3M es ciencia aplicada a la vida. Muchas gracias y estamos para servirles en una próxima oportunidad. Hasta la vista.